Hola chicos y chicas, bienvenidos al vídeo de hoy en el que vamos a estudiar cómo utilizar el teorema de Pitágoras para calcular los lados de un triángulo rectángulo. Para que se acuerden de la fórmula, el teorema de Pitágoras se podría representar de la siguiente manera. Si yo tengo un triángulo y en cada uno de los lados de ese triángulo hay cuadrados, yo podría calcular el área de cada uno de los cuadrados. Si yo digo que el lado del cuadrado verde se llama A, ¿vale? Lo nombro con la letra A, el área de este cuadrado verde es lado por lado, por lo tanto tendré que multiplicar A por A, sería A al cuadrado. Si yo al área de ese cuadrado verde le sumo el área del cuadrado rojo, recuerden que el área es lado por lado, si al cuadrado rojo digo que este lado de él mide B, yo podría multiplicar B por B, o lo que es lo mismo, B al cuadrado, y ya tengo su área. Si sumo el área del cuadrado verde más esa área del cuadrado rojo, me da el área del cuadrado azul, que si digo que uno de sus lados mide C, pues C por C sería C al cuadrado. Y este sería el teorema de Pitágoras. Pero realmente vamos a aplicarlo a ese cálculo de los lados de un triángulo rectángulo. Tienen que recordar siempre que esto solo se puede aplicar cuando tenemos un triángulo rectángulo. Y un triángulo rectángulo era aquel que tenía un ángulo de 90 grados. Fíjense, este es el ángulo de 90 grados y cuando se quieren representar ese tipo de ángulos no se pone la curva del ángulo que ponía siempre, sino que el ángulo de 90 grados se pone con estas líneas rectas y ya con eso sabemos que mide 90 y no hace falta escribirlo. Bien, ahora lo primero que tenemos que hacer es ponerle una denominación a todos los lados de ese triángulo. Les recuerdo que los triángulos están formados por dos catetos y la hipotenusa, los triángulos rectángulos. Por lo tanto, los dos catetos siempre van a ser estos que se encuentran aquí. Bien, y les hemos puesto A y B, pero también podía haberle puesto pues cateto 1, cateto 2, C1, C2. Realmente da igual la nomenclatura que utilicemos. Pero sí que es muy importante distinguir a la hipotenusa y saber dónde está colocada, porque muchas veces decimos la hipotenusa es el lado que está inclinado. Realmente no es así, porque el triángulo puede estar colocado de diferentes maneras y confundirnos. Entonces tenemos que acordarnos que la hipotenusa es el lado que se encuentra enfrente del ángulo recto. Es decir, si yo detecto que este es el ángulo de 90 grados, el ángulo recto, la hipotenusa siempre va a estar enfrente. Bien, entendido eso, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa, lo que mida este lado al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Esta es la fórmula que se aplica cuando nosotros queremos resolver o calcular los lados, lo que miden los lados de un triángulo utilizando el teorema de Pitágoras. Y tiene que quedar claro que solo se puede hacer cuando es un triángulo rectángulo. Bien, vamos ahora a realizar algunas de las aplicaciones al teorema de Pitágoras, como son la resolución de los problemas. Vamos con el primero. Me dicen que el faro de Génova, que es un faro que está en Italia, y lo pueden comprobar porque es cierto, dice que tiene 76 metros de altura y que ilumina a 117 metros por encima del nivel del mar y que además tiene un alcance de 46 kilómetros. Y me preguntan, ¿cuánto mide su haz de luz? Bien, resulta que en este tipo de problemas es fundamental, porque estamos en geometría, realizar una representación del ejercicio. Entonces vamos a ello. Tenemos aquí el faro de Génova de Italia. Me dicen que tiene 76 metros de altura, 76 metros de altura, con lo cual lo coloco. Dice que ilumina, fíjense su iluminación, a 117 metros por encima del nivel del mar. Por lo tanto, desde el nivel del mar hasta donde ilumine, tenemos una distancia de 117 metros. Y además dice que tiene un alcance, es decir, su faro, su luz, perdón, alcanza 46 metros en la horizontal. Vale, perdón, 46 kilómetros, eso hay que pasarlo a metros porque todas las otras distancias las tenemos en metros, lo que sería 46.000 metros.
Bien, ahora que tenemos ya hecha la representación con todos los datos, me preguntan ¿cuánto mide su haz de luz? Es decir, me está preguntando esta distancia de aquí a aquí, ¿cuánto mide? Me dan la horizontal y resulta que no me dan la vertical directamente, la tendría que calcular yo. ¿Por qué? Porque yo les he dicho, si ustedes tienen que calcular uno de los lados de un triángulo, que fíjense que el triángulo está colocado en este problema aquí, y me están pidiendo que yo calcule a la hipotenusa. Me están dando el horizontal, pero no me están dando el cateto vertical. Pero si yo sé que desde aquí hasta la parte de abajo hay 117 metros y que la torre mide 76, es muy fácil calcular este lado. Lo primero que voy a hacer es ponerle los nombres como siempre a los catetos, A, B y la hipotenusa. Es cierto que esta es la hipotenusa porque está enfrente del ángulo de 90 grados, que es este. Y ahora calculo ese lado B. El lado B es tan fácil de calcular como restar 117 menos 76. Por lo tanto, ya sé que la altura de ese haz de luz mide 41 metros. Bien, voy a dejar el triángulo entonces para poder calcular esa distancia del haz de luz, sabiendo que uno de los catetos mide 46.000 metros y el otro mide 41 metros. Bien, para calcular la hipotenusa me tengo que ir al teorema de Pitágoras, que me dice que si se trata de un triángulo rectángulo, yo puedo utilizar esta formulita para calcular uno de sus lados. Y lo único que voy a hacer es sustituir los valores que ya yo tengo. La hipotenusa no la tengo, es la que quiero calcular y los valores de A y B sí los tengo. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Si ustedes quieren calcular el valor de la hipotenusa, no van a calcular el valor de la hipotenusa al cuadrado. Ese cuadrado hay que quitarlo para que se me quede el valor de la hipotenusa sola. ¿Cómo se quitaban los cuadrados? Pues realmente se quitaban haciendo una raíz por este miembro y haciendo una raíz en el segundo miembro. ¿Qué hacía luego? Quitaba esta raíz con el cuadrado. Pero es mucho más sencillo pensar que si, por ejemplo, en una ecuación algo está sumando, pasa restando. Si algo está multiplicando, pasa dividiendo. Pues si algo está elevado al cuadrado, ese cuadrado pasa para el otro lado como una raíz. Entonces lo único que tendría que hacer para quitar ese cuadrado de ahí es borrarlo directamente y poner una raíz por el otro lado. ¿Qué me ha quedado ahora? Bueno, pues mi formulita con la hipotenusa despejada, que es realmente lo que yo tengo que calcular. Bien, ahora sí, vamos a sustituir todos los datos en esa fórmula a ver si puedo calcular la hipotenusa. Bien, ya yo tengo que la A mide 46.000 y que la B mide 41 metros. Si yo cojo la calculadora, hago toda esta cantidad al cuadrado más esta cantidad al cuadrado y luego hago la raíz de todo eso, me da que la hipotenusa en este caso vale 46.000 metros. Bien, va a coincidir prácticamente con la medida de este lado porque el otro lado es muy pequeñito, ¿vale? Es tan pequeño que prácticamente no interfiere en los cálculos. Pero bueno, el procedimiento es este que yo estoy explicando. Por lo tanto, ya yo sé que si pasamos esto a kilómetros, pues el haz de luz nos mide, esa hipotenusa nos mide 46 kilómetros del faro de Génova. Bien, espero que se haya entendido cómo calcular la hipotenusa. Ahora vamos a otro tipo de problema en el que ya no vamos a calcular la hipotenusa, sino que vamos a calcular uno de los otros dos lados del triángulo rectángulo. Bien, fíjense en el problema. Dice, se quiere calcular la altura de la Torre de Hércules, que está en La Coruña, también lo pueden averiguar, sabiendo que si nos desplazamos 120 metros, pues entonces lo que vamos a hacer es desplazarnos 120 metros de la Torre de Hércules. Y nos dice que si nos desplazamos la visual al extremo superior, es decir, esta distancia desde donde yo estoy mirando hasta el extremo superior, mide 132 metros. Bueno, pues ahora que ya yo tengo representado el ejercicio, se ve perfectamente dónde está el triángulo. Tenemos un triángulo rectángulo donde yo tengo el cateto
Fíjense, tengo uno de los catetos que es 120, el otro cateto no lo tengo y la hipotenusa sí me la están dando. La hipotenusa sé que es esta porque está enfrente del ángulo de 90 grados. Bien, pues una vez ya he puesto la nomenclatura es tan sencillo como irme a la fórmula. Cuando yo me voy a la fórmula, lo que tengo que pensar es lo siguiente. La incógnita, es decir, el dato que me falta, está aquí dentro de la fórmula. Es la B, esa es la incógnita. Por lo tanto, esa incógnita hay que dejarla sola, todo lo demás son datos. Si a esta incógnita B la tengo que dejar sola, lo que tengo que hacer realmente es pasar esta A al cuadrado que está sumando a la B hacia el otro lado, para que esa B se me quede sola. Bien, pues si esa A al cuadrado está sumando, yo la voy a pasar hacia el otro lado restando. Y me queda h al cuadrado menos a al cuadrado igual a b al cuadrado. Voy a darle la vuelta a la formulita, voy a poner la b al cuadrado por el primer miembro y la otra parte la voy a poner en el segundo miembro para que me quede ordenado. Y ahora digo, si a la b la tengo que dejar sola, igual que pasaba antes, resulta que está acompañada de un cuadrado. ¿Cómo se quitaba el cuadrado? ¿Cómo se pasaba este cuadrado para el otro lado? Bueno, pues utilizando la raíz. ¿Qué es lo que voy a hacer? Quito el cuadrado y pongo la raíz por el otro lado. Y ya tengo la b despejada. ¿Por qué quería despejar a b? Porque esa es la incógnita y es lo que tengo que calcular. Bien, ahora vamos a utilizar esa fórmula para calcular el lado. Lo único que tengo que hacer es sustituir los valores de 132 en la h y de 120 en la a. Si lo sustituyo, ahora lo único que tengo que hacer es hacer el cálculo para poder calcular la b. Sería 132 al cuadrado menos 120 al cuadrado, cogemos calculadora y cuando tengamos ese resultado le hacemos la raíz. Por lo tanto, nos da que la b mide 55 metros. Ya tengo mi solución, que es que la torre de Hércules mide 55 metros. Bien, estas son las dos fórmulas que nosotros vamos a utilizar para resolver o calcular los lados de un triángulo utilizando el teorema de Pitágoras. Les recomiendo que no se las aprendan de memoria, sino que partan de la fórmula básica para obtener la tema. Bien, espero que lo hayan entendido, si no vuelvan a ver de nuevo el vídeo. Y ahora les voy a dejar aquí dos problemas para practicar. El primer problema nos dice, halla la medida de la altura de un triángulo isósceles de base 4 centímetros y de lado 7 centímetros. Les recuerdo que un triángulo isósceles tenía dos lados iguales y uno diferente. Fíjense, dos lados iguales y uno diferente. Pero es que este triángulo isósceles no es un triángulo rectángulo y yo solo puedo aplicar el teorema de Pitágoras cuando tengo un triángulo rectángulo. Casualmente me dicen que lo que quiero calcular es la altura de este triángulo isósceles. Por lo tanto, ya yo puedo decir que este triángulo puedo dividirlo en dos y una parte de él, esta mitad, va a ser un triángulo rectángulo. Por lo tanto, si yo tengo que esta base mide 4, ya yo podría calcular la base del triángulo rectángulo, que sería la mitad. Y si yo tengo que este lado mide 7 y que este lado mide 7, de este triángulo rectángulo entonces ya tengo esta medida y me faltaría calcular este cateto que tengo aquí con el teorema de Pitágoras. Bien, les pondré la solución en el próximo vídeo. Y luego les dejo también por aquí otro problema en el que dice que un ciclista se encuentra subiendo una cuesta de manera que horizontalmente, es decir, en esta parte, ha avanzado 70 metros. Y resulta que ha recorrido una altura, esta altura, de 56 metros. Me piden calcular cuál es la distancia real, es decir, esta distancia que ha recorrido. Bien, espero que se fijen en los problemas anteriores para poder resolver estos dos que les he dejado aquí. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo en el que realizaré les daré la solución de esos problemas anteriores. Bueno, pues un saludo a todos y espero que les haya gustado este vídeo.